Memento mori. Recuerda que has de morir. 3 palabras que viajan desde los huesos de los romanos hasta los espejos donde todavía nos miramos. No fueron pronunciadas por poetas ni por profetas, sino por esclavos. En los desfiles triunfales de Roma, mientras el general victorioso era coronado de laureles, un sirviente caminaba tras él y susurraba: «Respite post te, hominem te esse memento». Mira detrás de ti, recuerda que eres un hombre. El murmullo del esclavo era una grieta en el mármol de la gloria, un recordatorio de que ni el poder ni la belleza eran escudos contra la podredumbre. Desde entonces, la frase cambió de dueño. Los monjes medievales la convirtieron en oración, los artistas en símbolo, los místicos en espejo. En las catacumbas de Roma, donde los frescos aún conservan rostros con ojos vacíos, se mezclan epitafios y promesas. Dormit in pace, duerme en paz. Expectat resurrectionem, espera la resurrección. Pero, ¿y si la resurrección nunca llega? ¿Y si lo que despierta no es el cuerpo, sino el recuerdo? Bienvenidos a Si tiene nombre, existe. Te invito a quedarte conmigo y a conocer más sobre esta expresión. Memento mori. ¿Me acompañáis? Venga, comenzamos. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? La Edad Media hizo del memento mori una arquitectura. En las iglesias, los escultores tallaban calaveras que sonreían desde los pórticos. En los relojes de arena, la arena caía como un pulso que nadie podía detener.
en el siglo XIV, cuando la peste negra visitó Europa y arrasó con 1/3 de las almas, el recordatorio se volvió una costumbre doméstica. En los muros de París, alguien escribió: «Somos lo que vosotros seréis, fuimos lo que sois». Las danzas macabras nacieron de ahí, procesiones pintadas donde el rey, el campesino y la monja bailaban juntos con esqueletos que los guiaban hacia la tumba. El arte se volvió un sermón de huesos y, sin embargo, había belleza, porque el memento mori no era una amenaza, era una caricia áspera. Nos recordaba que la flor es más intensa cuando sabe que morirá al amanecer. Antes de que los romanos nombraran la muerte, los egipcios ya habían aprendido a embalsamarla. Ellos no temían el fin, sino el olvido. Su memento mori era un cuerpo intacto, un intento desesperado de que la carne siguiera recordando el alma. En cambio, los pueblos del norte, entre ellos los vascos, hicieron algo más íntimo. No momificaron, escucharon. Los antiguos vascos creían que las almas no se iban lejos. Habitaban los montes, las cuevas, los manantiales. Las lamias peinaban el cabello de los difuntos junto a los ríos. Los gentilas arrojaban piedras para construir dolmenes que eran, en realidad, puertas al otro lado. La muerte, para ellos, no era un abismo, sino un eco. Si tiene nombre, existe. Cada piedra tallada con una espiral, cada cruz labrada con símbolos solares, era una conversación entre el cuerpo y lo invisible. Aún hoy, en algunos caseríos, cuando muere alguien, se abren las ventanas para que el alma encuentre salida. Se deja el fuego encendido toda la noche, no por miedo, sino por respeto. Ese gesto antiguo es un memento mori sin palabras, la memoria subterránea de un pueblo que sabe que la muerte no termina nada, solo cambia el ritmo de la respiración. En una abadía del Pirineo se conserva una calavera con una inscripción grabada a cuchillo: «Quien me mira, se mira». El monje que la escribió comprendía algo esencial, que la muerte no está afuera, sino dentro del rostro que la contempla. Los místicos de toda Europa lo repitieron a su manera. Santa Teresa de Ávila lo llamó el temblor dulce del alma, y San Juan de la Cruz escribió: «Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada». Palabras que no suenan a miedo, sino a rendición. Tal vez el memento mori no sea una advertencia, sino una invitación a mirar el espejo y reconocer que lo que ves, esa fugaz combinación de carne y tiempo, es la flor más frágil y más cierta del universo. Recuerda que morirás, pero también recuerda que estás vivo. Si tiene nombre, existe. La primera parte del programa termina, pero el eco continúa. Aún quedan siglos por recorrer, tumbas que susurran y pueblos que hablan con sus muertos. Acompáñame a ver el poder del olvido y las civilizaciones que hicieron del miedo su memoria. El memento mori nació como recordatorio, pero también como resistencia.
porque si recordar la muerte es un acto de humildad, olvidarla puede ser un acto de soberbia. Las civilizaciones han elegido entre ambos extremos. Algunas han aprendido a convivir con la muerte, otras la han encerrado en templos de piedra, temiendo su reflejo. Entre los mexicas, el muerto no era un cuerpo frío, sino un viajero. Decían que el alma debía cruzar el Mictlán, un inframundo de 9 niveles. Allí no se lloraba, se ayudaba. Los vivos dejaban ofrendas, flores, comida, fuego. No era nostalgia, era acompañamiento, el amor como puente. Por eso, siglos después, el Día de Muertos no es una celebración de la pena, sino del reencuentro. En las velas encendidas, el memento mori se vuelve dulce, una canción compartida con los que regresan solo una noche al año. El recuerdo no hiere, ilumina. Mientras en Europa el miedo vestía sotana, en América la muerte bailaba con flores en el cabello. 2 lenguajes para la misma ausencia. Pero hubo imperios que eligieron el silencio. Los faraones sellaban sus tumbas con maldiciones, temiendo que el saqueo del cuerpo quebrara el viaje del alma. Los emperadores chinos buscaban el elixir de la inmortalidad, ignorando que cada sorbo de mercurio era un beso del mismo veneno que pretendían burlar. En Occidente, el Renacimiento vistió a la muerte con belleza, pero pronto el barroco la convirtió en espectáculo. Los palacios de mármol escondían criptas. Los retratos de nobles incluían relojes de arena, calaveras, flores marchitas. Era un arte que murmuraba: todo lo que tocas se acaba. Y sin embargo, el mensaje se volvió ornamento. El memento mori dejó de ser una advertencia y se transformó en moda. La muerte fue domesticada, pero lo que se domestica espera. En los monasterios de Italia y España, algunos frailes dormían en ataúdes. Al despertar, decían: si hoy vivo, es un préstamo. En las catacumbas de los capuchinos de Palermo, los cuerpos embalsamados cuelgan de las paredes, con trajes intactos y labios resecos. Los visitantes bajan en silencio y al salir, muchos confiesan que sienten alivio, no porque hayan vencido el miedo, sino porque han visto su forma. Ver la muerte es recordarla, nombrarla es invitarla a la mesa. Los monjes lo sabían. Quien la niega, la multiplica. Quien la escucha, la calma. Entre los vascos, la memoria nunca fue teológica, sino terrenal. Sus mitos no hablan del cielo ni del infierno, sino de las entrañas del mundo. En las cuevas de Zugarramurdi, las brujas, las sorgiñas, no eran demonios, sino guardianas del ciclo natural. Allí, los conjuros no invocaban espíritus malignos, sino la fuerza del fuego, el viento y la tierra. En el caserío antiguo, cuando moría alguien, se decían palabras que sonaban a despedida y promesa. Joan denak itzuliko dira jaizean. Los que se han ido regresarán en el viento. Por eso, cuando sopla el norte y el mar huele a hierro y a lluvia, muchos viejos creen escuchar pasos en los tejados.
No son ratas ni tormentas, son los suyos. La muerte, para el vasco, no tiene túneles, sino caminos. Si tiene nombre, existe. Cada dolmen, cada cromles, es una puerta que no se cierra del todo. Y tal vez ahí radique la diferencia. Donde otros ven el fin, el vasco ve continuidad. No recuerda la muerte, la convive. En el Japón antiguo, el memento mori se pronuncia en silencio. Los monjes zen meditan frente a calaveras, no para temer, sino para comprender. Muere antes de morir, dicen. Así sabrás vivir. En los templos, el sonido del mokuyo, el tambor de madera, marca el paso del tiempo como si fuera una respiración colectiva. En los jardines secos, las piedras recuerdan montañas que ya no existen. Todo lo que ves es transitorio, pero esa transitoriedad, dicen, es la forma más pura de belleza. Y así llegamos a nosotros, a una era que fotografía cada instante, pero olvida lo que significa. No tenemos templos ni catacumbas, tenemos redes, espejos luminosos, pantallas que simulan eternidad. Hemos hecho del olvido una comodidad. Ya nadie dice memento mori. Ahora decimos, mañana lo intento, después te llamo. Aún hay tiempo. Pero el tiempo ya está aquí. La muerte, como las ratas en las paredes, no avisa, se instala. ¿Y si el verdadero memento mori de nuestra época fuera la ansiedad? Esa sensación de no estar nunca, de perderse en vida. Tal vez el alma moderna no teme morir, sino desaparecer sin haber sido. Hemos cruzado los templos del mundo y mirado los rostros de quienes hicieron de la muerte una maestra. Pero aún falta la parte más humana, las historias que la memoria guarda en la voz. Hablaremos ahora de leyendas de amor, venganza y redención, donde la muerte no separa, sino que enseña a permanecer. Y más adelante, cuando la noche esté madura, te contaré el cuento gótico de la pareja condenadas a amarse desde la distancia del dolor. Pero eso será después. Ahora, deja que el silencio hable, porque en el silencio todo lo que hemos perdido aún respira. Hay amores que no caben en la carne. Algunos mueren con el cuerpo. Otros se pudren lentamente, como flores atrapadas bajo el mármol. Pero hay amores que no aceptan el límite. Siguen respirando desde el otro lado, como un eco que no entiende que ya no hay garganta. Esta hora es para ellos, los que aman más allá de la tumba. No temas si sientes un roce al escucharme. No es el viento, son los que aún esperan que alguien diga su nombre. Comencemos con la leyenda celta del lago de los que se buscan. Si tiene nombre, existe. En las tierras altas de Escocia hay un lago que no figura en los mapas. Dicen que quien se asoma en la medianoche ve reflejado no su rostro, sino el de quien más ama. Cuenta la leyenda que dos jóvenes, separadas por la guerra de clanes,
juraron encontrarse en el lago cada noche de luna llena. Una de ellas murió antes de cumplir la promesa, pero el lago, fiel testigo, se negó a olvidar. Desde entonces, los aldeanos dicen que, cuando el viento duerme, puede verse una figura que camina sobre el agua, buscando a alguien que ya no puede llegar, y el agua responde, formando círculos, como si respirara. No es dolor, es memoria líquida, el amor que no aprendió a morir. Los amantes de Izurún es una leyenda vasca. En el País Vasco, cerca de un pueblo que ya no existe en los mapas, se contaba la historia de Aitor y Leire, dos jóvenes que vivían a orillas del Oria. Él, hijo de un cantero que levantaba dólmenes. Ella, pastora, hija de nadie. Cuando la peste llegó, Leire fue la primera en enfermar. Antes de morir, le pidió a Aitor que no la olvidara, que cada amanecer subiera al monte y mirara hacia el este, donde el sol y su alma se alzaban juntos. Dicen que Aitor cumplió. Cada día, durante 40 años, subió al mismo lugar, bajo la misma niebla. Una tarde de invierno, los vecinos lo encontraron muerto, sentado en su roca habitual, con una sonrisa quieta. A su lado, dos sombras alargadas en la tierra se tomaban de la mano, aunque no había nadie. Desde entonces, cuando el sol nace sobre las colinas de Izurún, puede verse una bruma con forma de pareja que se funde en el aire. La niebla, dicen, no es otra cosa que el abrazo de quienes esperaron demasiado tiempo. Otra leyenda es el mito griego de Orfeo y Eurídice. Todo mito sobre el amor imposible tiene una raíz en este. Orfeo, el cantor que bajó al Hades para recuperar a Eurídice. Con su música conmovió a los muertos. Incluso Perséfone lloró. Hades aceptó, pero con una condición. Camina delante de ella, no mires atrás hasta que ambos estén bajo la luz del sol. Pero el amor no obedece reglas. Cuando Orfeo oyó su paso detenerse, dudó, giró, y en ese gesto perdió a Eurídice por segunda vez. Desde entonces, los poetas entienden que el amor es eso, una mirada prohibida. La eternidad cabe en un instante, justo antes de girarse. Nuestra cuarta historia es el lamento de las campanas. En la Europa medieval, las campanas se tocaban 3 veces al día, al amanecer, al mediodía y al caer la noche. Pero en algunos pueblos del norte sonaba una 4ª vez, en la hora del alma errante. Era el toque de quienes morían lejos de casa, o sin ser amados, o sin ser recordados. Dicen que si oyes una campana sin iglesia, es que alguien, en otro tiempo, te pensó y aún no sabe cómo dejar de hacerlo. El amor y la muerte son gemelos. Ambos nos desnudan, ambos nos arrancan la certeza. El amor nos enseña a morir un poco cada día. La muerte a amar lo que se apaga. Quizá por eso el memento mori tiene tanto de ternura, porque nos recuerda que amar es también un modo de aceptar el fin. En cada beso se esconde un adiós.
En cada promesa, un epitafio anticipado. Los vascos, los celtas, los griegos, los mexicas, todos lo supieron a su manera. La muerte no interrumpe el amor, solo lo muda de lugar. Si tiene nombre, existe. Hemos escuchado los amores que cruzan el umbral, pero aún queda lo más oscuro, los amores que no pueden encontrarse, los que están condenados a seguir separados, sintiendo el uno la herida del otro sin poder tocarse jamás. Esa será la historia que cierre nuestro viaje. Entraremos en las criptas del alma, los pactos, los espejos, los conjuros. Y cuando todo quede en silencio, te contaré el relato gótico final, la pareja maldita, la condena de un amor que ni la muerte quiso reunir. El ser humano no se resigna. Desde que entendió que iba a morir, empezó a hacer pactos con dioses, con sombras, con sí mismo. No soportamos la idea de la disolución. Queremos permanecer, aunque sea como eco. Pero todo pacto tiene precio, y el precio de burlar a la muerte siempre es más caro que la muerte misma. En el siglo XIII, cuando la peste era maestra y la fe se agrietaba, un monje francés, René de Montfaucon, dedicó su vida a destilar el alma. No buscaba oro, sino permanencia. Decía que si lograba separar la esencia incorruptible del cuerpo, podría embotellar la vida misma. Durante años mezcló hierbas, sangre y vino consagrado. Sus manuscritos hablan de una última noche, una luna oscura, el sonido de campanas y un perfume metálico. A la mañana siguiente, los hermanos lo encontraron muerto, con una sonrisa de piedra. En la mesa, una botella sellada con cera negra. Dentro, nada, o casi nada. Un olor tenue, como a lluvia dentro de una tumba. Nadie se atrevió a abrirla de nuevo. Dicen que aún se guarda en la abadía de Vézelay y que cuando alguien la toca, siente un escalofrío que no pertenece al frío. En Euskadi, la eternidad no se pedía con plegarias, sino con palabras antiguas. Mujeres sabias, curanderas, guardianas del fuego, conocían conjuros que no buscaban vida eterna, sino reencuentro. Cuando alguien moría lejos del hogar, recitaban la palabra del retorno. Haizea Zara, Itzuli Nirea Tetara. Eres viento, vuelve a mis puertas. Algunos decían que funcionaba, que a la mañana siguiente los animales miraban un punto vacío y las velas se apagaban solas. Pero también se contaba que cada vez que alguien regresaba, algo más se iba, porque toda palabra de regreso roba un pedazo de quien la pronuncia. Y el viento, en el norte, nunca devuelve sin cobrar. Si tiene nombre, existe. En China, el primer emperador, Qin Shi Huang, mandó buscar el elixir de la inmortalidad. Cientos de sabios viajaron a islas lejanas, mezclaron minerales, rezaron a los dioses. Ninguno regresó con el secreto, hasta que un día un alquimista le ofreció una copa con mercurio. Beberás esto y vivirás 1000 años. Lo bebió.
y vivió 3 días más. Desde entonces, su tumba sigue sellada, rodeada de ríos de mercurio que aún fluyen bajo tierra. El emperador no consiguió eternidad, consiguió permanecer atrapado en su propio intento. La muerte, paciente, se recuesta sobre su ambición y ríe en silencio. En los monasterios tibetanos, el memento mori se transforma en ejercicio de liberación. Los monjes aprenden a morir antes de morir. En su práctica, llamada Phowa, imaginan la salida del alma como un hilo de luz que atraviesa la coronilla. Creen que si logras salir consciente, no vuelves al ciclo del sufrimiento. Mientras en Occidente la eternidad se busca como conquista, en Oriente se conquista al renunciar a buscarla. Quizá la diferencia esté ahí. Los que desean vivir para siempre mueren de deseo. Los que aceptan morir viven en paz. Hoy los pactos son distintos, pero la ansiedad es la misma. Criogenia, inteligencia artificial, ADN preservado. Queremos que la ciencia haga lo que los dioses no lograron, borrar el final. Pero en cada intento hay un eco de Montfaucon, del emperador, del monje que durmió en su ataúd. Seguimos buscando la botella, el conjuro, el algoritmo. Y la muerte, paciente, nos observa con ternura. Porque ella sabe que el recuerdo es la forma más pura de eternidad, que mientras alguien nos nombra, seguimos vivos. El memento mori se cumple en ambas direcciones. Recordar la muerte es, también, recordar a los que vivieron. Si tiene nombre, existe. Hemos cruzado el umbral de los pactos, los conjuros y la ambición de permanecer. Pero hay algo que la historia no enseña y el alma no olvida, que la eternidad puede ser castigo y que hay amores que pagarían cualquier precio por un instante juntos, incluso si ese precio es el dolor eterno. Por eso, cuando el reloj pierda su voz y solo quede el eco, te contaré la historia de ellos, la de la pareja condenada a verse en cada reflejo y no tocarse nunca más. Dejadme que os narre el cuento gótico del amor que no aprende a morir. Hay amores que no caben ni en la vida ni en la muerte. Este es uno de ellos. No hay registro histórico de su existencia, pero sus nombres siguen apareciendo en las grietas de ciertas piedras del norte, en la humedad de los muros y en los sueños de quienes aún creen que amar puede desafiar al tiempo. Ella se llamaba Irati, él Eneko, y lo que compartieron no fue una historia, fue un hechizo. Vivían en un valle donde el bosque se tragaba la luz. Eneko era herrero, Irati, hija de una curandera. Se conocieron en un incendio. Él salvó su casa. Ella le curó las manos. Desde entonces se vieron cada noche, entre helechos, bajo un roble que parecía escuchar. Un día, ella le dijo: «Si muero antes que tú, prométeme que no dejarás de hablarme». Él sonrió. «Y si muero yo primero, prométeme que me seguirás oyendo». Fue un juramento simple, pero los dioses
o las fuerzas que cuidan los juramentos escuchan incluso lo que se dice con temblor. La peste llegó disfrazada de niebla. Irati fue la primera en caer. Eneco no se separó de ella. La enterró junto al roble, con las manos que ella había sanado. Dicen que cuando el sacerdote pronunció el último rezo, la tierra se estremeció. Aquella noche, Eneco volvió al árbol y habló: «Te cumplo la promesa». El viento respondió con su voz. Desde entonces, cada madrugada, la oía susurrar su nombre. Pero la muerte no entiende de fidelidad. Lo que empezó como un consuelo se volvió prisión. Eneco dejó de dormir. Empezó a oírla en todas partes, en el agua, en el metal, en el fuego. Y una noche, enloquecido de deseo, cavó la tumba con sus propias manos. El ataúd estaba vacío. A la mañana siguiente, el pueblo amaneció con un olor a hierro y lluvia. Eneco había desaparecido. Dicen que desde entonces, bajo la luna nueva, se ven dos figuras caminando por el bosque, una de carne pálida, otra de sombra. No se tocan, no pueden, caminan paralelos, separados por la distancia de una promesa maldita. No dejarás de hablarme. Hablan, sí, pero sus palabras los queman. Cada vez que uno pronuncia el nombre del otro, el bosque pierde una hoja, el río se enfría, el mundo envejece un segundo. Pasaron siglos. El caserío desapareció, el bosque cambió de nombre, pero el roble sigue ahí. Los pastores evitan acercarse. Algunos viajeros dicen haber visto, al amanecer, dos sombras que se cruzan y se deshacen en polvo. Otros cuentan que, si se escucha con atención, puede oírse un susurro doble. ¿Aún me piensas? Siempre. Luego el silencio. Un silencio tan denso que parece eterno. Tal vez el memento mori no signifique recuerda que morirás. Tal vez significa recuerda que amarás aunque no debas. Porque el amor, como la muerte, no pide permiso. Solo llega, se sienta a la cabecera de la cama y te observa, como si esperara que pronuncies la palabra correcta. Y si alguna vez, al caer la noche, sientes que alguien respira a tu espalda, no te gires todavía. Podría ser Eneco, podría ser Irati, o quizá solo sea el eco de todos los que alguna vez amaron tanto que la muerte no supo qué hacer con ellos. Este fue el viaje, un ratito entre el polvo y el recuerdo, entre las manos de quienes quisieron vencer al olvido. Que estas palabras te sirvan como ofrenda, porque al recordarlas, aunque sea un instante, ellos y tú vuelven a respirar. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast,
Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.